El restaurante en Monterrey era uno de los más exclusivos de la ciudad, un lugar donde la elegancia y el lujo se respiraban en cada rincón. Las mesas estaban adornadas con delicados manteles blancos, mientras que los candelabros de cristal reflejaban una luz cálida que envolvía a los comensales en una atmósfera casi mágica. Los camareros, impecablemente vestidos, se deslizaban por el salón con una gracia envidiable, sirviendo los platillos más sofisticados a una clientela selecta. Era el tipo de lugar al que solo acudían los más poderosos y adinerados, aquellos que estaban acostumbrados a que el mundo girara a su alrededor. En una mesa situada cerca de la ventana, Ricardo Hernández se encontraba disfrutando de un almuerzo con su hijo Carlos. Ricardo, un hombre corpulento de cabello oscuro y con una presencia imponente, era uno de los empresarios más exitosos de la región. Había logrado construir su imperio a base de trabajo duro, pero también con una férrea determinación. Era un hombre que siempre había estado acostumbrado a tener todo bajo control, a que las cosas sucedieran como él las ordenaba. Sin embargo, en ese preciso momento, su paciencia estaba siendo puesta a prueba. El servicio del restaurante no había sido el esperado. Los camareros, aunque educados y atentos, estaban retrasados en su atención, y eso parecía incomodarle profundamente a Ricardo. Cada vez que miraba el reloj de pulsera, su rostro se arrugaba con una mezcla de impaciencia y desdén. No podía soportar la idea de que alguien lo hiciera esperar, ni siquiera por un momento. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa mientras su mirada recorría el salón, buscando al camarero que debería haber estado allí ya. Carlos, por otro lado, estaba en silencio, absorto en el vaso de jugo frente a él. A sus 25 años, llevaba 5 de ellos en una silla de ruedas, tras un trágico accidente de tráfico que le había robado la movilidad de sus piernas. Desde aquel día, su vida había cambiado por completo. Había aprendido a adaptarse a su nueva realidad, pero siempre había llevado consigo una sensación de impotencia y tristeza que lo acompañaba en cada momento de su vida. Aunque estaba rodeado de lujos y comodidades gracias a su padre, sentía que algo fundamental le faltaba. La esperanza de que algún día podría caminar de nuevo estaba dormida en lo más profundo de su ser, pero aún no había sido capaz de reavivarla. Cuando Sofía entró en el restaurante, el ambiente se tensó de inmediato. Su presencia era tan fuera de lugar que por un momento todo el ruido del lugar pareció desvanecerse. La niña, con sus trenzas desordenadas y su ropa simple, caminaba con paso firme entre las mesas, sin inmutarse ante las miradas curiosas y las expresiones de sorpresa de los demás comensales. No había nada en su apariencia que sugiriera que pertenecía a ese entorno de lujo y sofisticación. Ella parecía un alma perdida en un mundo que no entendía, pero lo que realmente atraía la atención era la calma que irradiaba. Nadie entendía cómo una niña tan pequeña podía moverse con tanta seguridad y determinación en un lugar como ese. Mientras se acercaba a la mesa de Ricardo y Carlos, el murmullo entre los clientes aumentaba. Algunos comenzaban a murmurar entre sí, preguntándose si deberían llamar a seguridad para que la niña fuera retirada. Otros, más escépticos, se limitaban a observarla en silencio, esperando ver qué haría a continuación. Sofía no parecía tener miedo ni preocupaciones. Se acercó a la mesa de Ricardo con una calma absoluta y, sin dudarlo, se detuvo frente a ellos. Sus ojos, grandes y serenos, se posaron en Carlos y luego en su padre, antes de hablar con una voz suave pero clara que resonó en el aire como un susurro. «Dame algo para comer y yo curaré a tu hijo», dijo sin vacilar. Un silencio absoluto se apoderó de la mesa, los murmullos cesaron de inmediato.
Todos los ojos en el restaurante estaban ahora fijos en la niña, esperando una reacción de Ricardo o de Carlos. Pero Ricardo, aún más incrédulo que sorprendido, soltó una risa sarcástica. ¿Curar a mi hijo?, repitió, como si la niña hubiera dicho una absurda broma. ¿Tú? ¿Una niña como tú va a curar a mi hijo? Mi hijo está paralizado. No hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Ricardo miró a Sofía con desdén, convencido de que la niña solo estaba buscando llamar la atención, o peor aún, engañarlo para conseguir algo. Carlos, sin embargo, permaneció en silencio, con la mirada fija en el rostro de Sofía. No podía entender por qué, pero algo en su interior comenzaba a despertar. Era una sensación extraña, como si, por un breve momento, su corazón hubiera latido con más fuerza, como si en su interior hubiera una chispa de esperanza que había estado dormida durante años. Ricardo, sin embargo, no compartía ese sentimiento. Con un gesto brusco, se dirigió al camarero más cercano. «Llévate a esa niña de aquí ahora mismo», ordenó, su voz cargada de furia. «Si no te mueves rápido, llamaré a seguridad». Sofía no se inmutó. Su rostro continuaba sereno, incluso con la amenaza implícita en las palabras de Ricardo. Ella, sin prisa, miró a Carlos una vez más, y con la misma calma le pidió: «Déjame tocar tus piernas». Carlos, por alguna razón que no comprendía, asintió lentamente. Su cuerpo se tensó ligeramente cuando sintió las manos de Sofía posándose sobre sus piernas. En ese momento, algo extraño ocurrió. No fue un milagro instantáneo. No hubo una explosión de luz ni ningún tipo de señal sobrenatural. Sin embargo, Carlos sintió una ligera sensación en sus miembros, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era como una vibración suave, algo tan sutil que casi no podía creerlo. Sofía, con una sonrisa serena, se levantó y, sin decir una palabra más, comenzó a alejarse de la mesa. Los murmullos y miradas siguieron a la niña mientras ella se dirigía hacia la salida del restaurante, como si supiera que ya había cumplido con su misión. Ricardo, aún furioso, observó cómo la niña se alejaba. No entendía lo que acababa de suceder, pero lo que sí sabía era que no iba a permitir que algo tan absurdo alterara su día. Sin embargo, en su interior, una pequeña duda comenzó a formarse. Algo en la forma en que Sofía había hablado, en la serenidad con la que había actuado, lo hizo cuestionar por un momento si realmente esa niña no tenía algo más que ofrecer de lo que él había sido capaz de ver. Mientras tanto, Carlos quedó mirando la silla vacía donde Sofía había estado. Algo había cambiado en su interior, algo que no podía identificar ni explicar. Y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si, tal vez, esa esperanza que había perdido hacía años podría, de alguna manera, regresar. Después de la partida de Sofía, el ambiente en el restaurante había quedado sumido en un pesado silencio. Lo que había comenzado como una simple interacción con una niña extraña había transformado el almuerzo en un momento de reflexión profunda para Carlos. A pesar de que su padre se mantenía tenso y enfadado, el impacto que la niña había causado no dejaba de resonar en su interior. La sensación de incredulidad de Ricardo no hacía sino empeorar a medida que intentaba racionalizar lo que acababa de suceder, como si todo fuera simplemente una fantasía absurda que no merecía ser tomada en serio. Sin embargo, para Carlos, algo había cambiado. Algo tan sutil como un murmullo en su cuerpo, una sensación apenas perceptible, pero suficiente para encender una chispa de esperanza que llevaba años apagada. Carlos permaneció en su silla, mirando al frente, sin hablar, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Era como si una parte de él, una parte que había estado profundamente dormida, comenzara a despertarse. El bullicio del restaurante seguía fluyendo a su alrededor, pero para él todo parecía estar en cámara lenta.
Su atención se centraba exclusivamente en las piernas, en lo que Sofía había dicho, en las extrañas sensaciones que comenzaban a recorrer sus extremidades. Al principio, lo que sintió fue una ligera sensación de calor, un cosquilleo que recorrió sus muslos y se extendió lentamente hacia sus rodillas. No era algo que se pudiera explicar con facilidad. No era un dolor ni una incomodidad, simplemente una sensación cálida, reconociendo su propio cuerpo de una manera que no había experimentado en años. Era un toque tan sutil que pudo haberlo ignorado, pero no lo hizo. Decidió concentrarse en esa sensación, con una mezcla de incredulidad y una necesidad desesperada de comprender qué estaba pasando. De repente, como si fuera una revelación silenciosa, el calor se intensificó. Los cosquilleos se convirtieron en una vibración, un leve zumbido en los músculos de sus piernas. Carlos miró hacia abajo, atónito. Estaba sintiendo sus piernas. No era algo grandioso ni espectacular. No había señales de una curación milagrosa o un destello de luz. Pero lo que sí había era un movimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía sus piernas. Unas piernas que habían estado dormidas, insensibles durante 5 largos años. Sin pensar, sus manos fueron rápidamente hacia sus rodillas, tocando con cuidado, como si quisiera confirmar que lo que sentía era real. Papá, mis piernas están calientes. Siento algo. La voz de Carlos salió con un leve temblor, casi como un susurro, pero en su pecho un torrente de emociones se agitaba. ¿Era esto posible? ¿Era esa niña lo que decía ser? ¿Podría ser que realmente la promesa de Sofía, esa inexplicable afirmación, tuviera algún tipo de verdad? Ricardo, que hasta ese momento había estado mirando distraído a su alrededor, levantó la vista hacia su hijo, pero en sus ojos no había ni asombro ni alegría, solo incredulidad. Al principio, pensó que todo era una mera coincidencia, algo que Carlos había deseado tanto que su mente lo había confundido con una sensación real. Intentó desviar la atención, como si todo fuera producto de la mente de su hijo, pero al mirar los ojos de Carlos, algo en su interior vaciló. Los ojos de su hijo reflejaban algo que Ricardo jamás había visto en él: esperanza. En ese momento, algo en su estómago se apretó. De repente, fue como si una chispa se encendiera en su interior. La incredulidad de su mente chocaba con el profundo sentimiento de preocupación que había acumulado en los últimos 5 años. Unos años durante los cuales había sido incapaz de ofrecer a su hijo la solución que más deseaba. Aquel accidente había marcado una separación invisible entre ellos, una distancia que parecía cada vez más irremediable. Ahora, al ver la esperanza en los ojos de Carlos, Ricardo comprendió que tal vez, por primera vez, no estaba tan seguro de lo que estaba ocurriendo. Carlos, aún con sus manos sobre las piernas, continuó mirando fijamente la silla vacía donde Sofía había estado. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero lo que más lo desconcertaba era la sensación que había comenzado a recorrer su cuerpo. No era un cambio dramático, no era algo instantáneo, pero allí estaba. Y eso, para él, valía más que cualquier explicación lógica. Ricardo se levantó de su asiento con brusquedad, su rostro tensado por una mezcla de confusión y rabia. No podía permitir que algo tan absurdo tomara control sobre la situación. Por un instante su mente lo traicionó, sugiriéndole que todo aquello era una mera coincidencia, una ilusión de su hijo, o incluso un truco elaborado por la niña para engañarlo. «Es imposible», pensaba para sí mismo. «Eso no puede ser real. Nadie puede hacer lo que esa niña dijo. Esto no tiene sentido», gritó, sin preocuparse por los demás comensales que lo miraban con sorpresa.
Corría de un lado a otro, pasando de la mesa a la puerta del restaurante sin pensar en las consecuencias de su comportamiento. Necesitaba encontrar a Sofía, hablar con ella, entender lo que realmente había sucedido. Como un hombre poseído por una obsesión, salió corriendo a la calle. La ciudad de Monterrey seguía su curso como siempre, llena de vida y ruido, pero Ricardo no veía nada más allá de su propia desesperación. El calor del mediodía parecía multiplicarse con cada paso que daba, pero él no lo sentía. Solo sentía una presión en el pecho, un impulso irrefrenable que lo llevaba a seguir buscando. La desesperación se apoderó de él cuando, al cruzar una calle sin mirar, un automóvil pasó a gran velocidad, casi arrollándolo. En el último segundo, Ricardo se apartó, pero ni siquiera eso logró frenar su carrera frenética. Con la mente nublada por la angustia, su única prioridad era encontrar a Sofía. Pero cuanto más corría, más se daba cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. No sabía si se trataba de una desesperación momentánea o de una necesidad profunda de redención, pero lo que sí sabía era que no podía ignorar lo que estaba pasando. Algo estaba ocurriendo, algo más grande que él, más allá de su poder y control. Los minutos pasaron, pero su búsqueda no encontraba respuestas. Ricardo no sabía si su angustia lo estaba llevando a algo más grande o si solo estaba siendo arrastrado por la corriente de sus propios miedos. De cualquier manera, en lo más profundo de su alma, sabía que su vida y la de su hijo nunca volverían a ser las mismas. Y mientras corría por las calles de Monterrey, la esperanza de que algo verdaderamente milagroso pudiera estar sucediendo dentro de su hijo seguía ardiendo en su pecho, más fuerte que nunca. Los días que siguieron a la desaparición de Sofía fueron una tormenta de obsesión para Ricardo. La experiencia había dejado una huella en él, una grieta en su mundo cuidadosamente construido de poder y control. Algo había cambiado, y no podía dejar de pensar en las palabras de la niña. La posibilidad de que, de alguna manera, ella hubiera tocado el alma de su hijo y lo hubiera hecho sentir nuevamente lo que hacía tanto tiempo había perdido, lo perseguía sin cesar. Pero lo que más lo inquietaba no era tanto el milagro, sino el misterio detrás de Sofía. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué significaba su intervención? ¿Cómo podía una niña tan pequeña tener ese tipo de poder? Ricardo perdió completamente el enfoque en su trabajo, que siempre había sido su refugio. Las llamadas, las reuniones y las decisiones empresariales ya no ocupaban su mente. Todo su ser estaba dedicado a encontrarla. Contrató investigadores privados, envió a personas a recorrer las calles de Guadalajara y a recorrer el campo, sin dejar piedra, sin mover. Cada día era una repetición del anterior, con la misma angustia y frustración, y cada respuesta que recibía solo lo sumía más en la desesperación. Nadie sabía nada de Sofía, nadie tenía pistas, y mientras él se adentraba más en su búsqueda, el estado de Carlos empeoraba. El cosquilleo que Carlos había sentido en sus piernas desapareció lentamente, como si nunca hubiera existido. La sensación que le había devuelto la esperanza se desvaneció, y con ella, su fe de que algo podría cambiar en su vida. Las semanas pasaban, y las esperanzas de caminar nuevamente se desvanecían poco a poco. Carlos se sumió en un silencio aún más profundo, una especie de resignación que parecía apoderarse de su alma. Ricardo, aunque angustiado por lo que su hijo estaba viviendo, se mantenía consumido por su búsqueda, tan centrado en encontrar respuestas que no notaba completamente el impacto que su ausencia causaba en su hijo. Finalmente, después de una semana interminable de búsqueda sin resultados, Ricardo recibió una llamada. Su corazón dio un vuelco cuando vio el número en su pantalla. Era una pista. Por fin, algo concreto.
De inmediato se levantó de la silla casi sin pensarlo y se dirigió al lugar indicado. La llamada lo había llevado a un albergue en las afueras de Guadalajara, un lugar humilde y modesto, muy diferente a las lujosas zonas que Ricardo solía frecuentar. La sensación de desconcierto y ansiedad lo acompañaba mientras recorría el pasillo del pequeño edificio. El albergue olía a humedad y a madera envejecida. La gente que se encontraba allí, aunque parecía acogedora, no podía ocultar las huellas de las dificultades que enfrentaban a diario. Cuando Ricardo llegó a la habitación indicada, su respiración se aceleró. Al abrir la puerta, vio a Sofía. Ella estaba recostada sobre una cama improvisada, tapada con una manta que no correspondía al frío de la noche. Pero ella no parecía notar la incomodidad. Su rostro sereno, como si estuviera en paz con el mundo, reflejaba la misma calma que había mostrado en el restaurante días antes. Junto a Sofía estaba una mujer, que Ricardo reconoció al instante. Su corazón dio un giro cuando vio a María, una ex empleada suya. María había trabajado para él hacía muchos años, pero había sido despedida en circunstancias que, aunque en su momento le parecieron justificadas, ahora se sentían vacías. Él la había despedido cuando ella estaba embarazada, sin darle siquiera una oportunidad de explicarse, solo una carta de despido sin más. María lo miraba fijamente. Su expresión era un reflejo de un dolor profundo y acumulado, un dolor que parecía haber sido invisible para Ricardo en su momento. «Ella es mi hija, Ricardo», dijo María, con una voz que cargaba años de sufrimiento. El mundo de Ricardo, que ya de por sí estaba tambaleando, se desmoronó por completo. El rostro de Sofía, su dulce calma, la forma en que había tocado las piernas de Carlos, todo comenzaba a encajar en un patrón que Ricardo no había sabido ver hasta ahora. Había cometido un error, uno monumental. Durante años había ignorado las vidas de aquellos que había dejado atrás, incluidas las de María y Sofía. Su orgullo, su arrogancia, lo habían cegado. «María», susurró Ricardo, su voz quebrada por el impacto de las palabras. María levantó la cabeza lentamente, como si hubiera esperado este momento, pero sin poder evitar que el dolor se reflejara en sus ojos. Lejos de mostrar enojo, había una tristeza profunda en su mirada, como si finalmente pudiera permitir que todo el sufrimiento de los últimos años saliera a la superficie. «Cuando me despediste, Ricardo, no sabías lo que estaba pasando. No sabías que estaba esperando una hija. No sabías nada de lo que tuve que pasar después. Viví en las calles, luchando por sobrevivir y criar a Sofía, pero a pesar de todo, ella siempre tuvo algo en ella, un don para ayudar a los demás». María respiró profundamente, como si liberar esas palabras fuera un esfuerzo agotador. «Lo que pasó con tu hijo no fue un accidente. Sofía tiene la capacidad de tocar las almas de las personas, de darles esperanza cuando todo parece perdido. Cuando tocó a Carlos no fue un milagro, fue solo lo que ella es». Ricardo estaba paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener, una mezcla de arrepentimiento y dolor por lo que había hecho. Había despedido a una mujer sin saber por qué, sin mirar más allá de su propia conveniencia, y ahora, al ver el rostro de María, comprendía que sus decisiones egoístas habían condenado a una madre y a su hija a vivir en la miseria, mientras él disfrutaba de una vida llena de lujo y comodidades. «María, yo...» Las palabras de Ricardo se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía pedir perdón por algo tan grande? ¿Cómo podía reparar lo que había hecho? María lo miró fijamente, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El dolor de los años pasados estaba en su mirada, pero también había algo más, una tranquilidad, una aceptación.
No era la aceptación de la injusticia, sino la aceptación de lo que había sucedido, de lo que Sofía había logrado hacer sin esperar nada a cambio. «No te pido que me pidas perdón», dijo María con una voz firme, pero llena de una sabiduría tranquila. «Lo que sucedió no puede deshacerse. Lo que quiero que entiendas, Ricardo, es que Sofía no guarda rencor. Ella vino hasta ti por un motivo. Lo que hiciste o dejaste de hacer ya no importa. Lo que importa ahora es que tú viste lo que realmente importa. La oportunidad que te dio Sofía fue un regalo, pero ahora tú tienes que decidir si vas a actuar, si realmente vas a cambiar». Las palabras de María golpearon el corazón de Ricardo con una fuerza inesperada. Allí, de pie frente a él, estaba la madre de la niña que había tocado el alma de su hijo, y que de alguna manera había tocado la suya también. María había sido una víctima de su egoísmo, pero Sofía, su hija, había hecho lo imposible. La niña había mostrado a Ricardo lo que realmente importaba en la vida. Con un suspiro pesado, Ricardo se acercó a Sofía. Su pequeña figura, dormida y serena, parecía estar en otro mundo, pero Ricardo sabía que lo que ella le había mostrado era más que un simple milagro, era una lección. María, con un gesto tranquilo, lo miró una vez más. «No es tarde», dijo, «pero ahora tienes que actuar». Los días que siguieron a su encuentro con María y Sofía marcaron un antes y un después en la vida de Ricardo. Aquel momento, lleno de revelaciones dolorosas y nuevas perspectivas, no fue solo el inicio de un proceso de transformación externa, sino también un cambio profundo en su interior. Por primera vez en años, Ricardo dejó de verse a sí mismo como el hombre infalible, el dueño del mundo. Se dio cuenta de que había vivido en una burbuja de arrogancia, ignorando las vidas de aquellos que no formaban parte de su círculo de poder. Su éxito, que había sido siempre el centro de su existencia, ahora le parecía vacío. ¿De qué servía tener el mundo a sus pies si había destruido tantas vidas en el camino? En su casa, los días eran diferentes. Ricardo ya no se levantaba de la cama con la misma energía y rapidez que antes. Ahora pasaba más tiempo en silencio, sentado frente a la ventana, observando el movimiento de la ciudad, pero en su mente solo había lugar para reflexionar. Carlos, su hijo, también parecía estar cambiando, aunque de una manera más sutil. A pesar de que aún no podía caminar con seguridad, había un brillo diferente en sus ojos, un destello de esperanza que había estado ausente durante años. Sin embargo, ese mismo brillo era también un recordatorio de lo que Ricardo había descuidado, el amor incondicional de un padre por su hijo, y cómo, por su propia falta de empatía, lo había herido más de una vez. Carlos, aunque parecía más fuerte, todavía se sentía inseguro. Las cicatrices de su accidente no solo estaban en su cuerpo, sino también en su alma. La lucha interna era evidente, y por momentos se preguntaba si alguna vez podría volver a ser la persona que fue antes. Pero lo que sí sabía era que, al menos, había comenzado a sentir algo en sus piernas, algo que nunca había experimentado con la misma intensidad desde el día del accidente. A medida que pasaban los días, Ricardo sintió que había llegado el momento de hacer algo más que simplemente pensar. Quería demostrarle a Carlos, a María y a Sofía que las palabras no eran suficientes. Comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿De qué sirve tener tanto poder si no se usa para mejorar la vida de los demás? Fue así como comenzó a cambiar. Primero, hizo un esfuerzo consciente por reformar las políticas dentro de su propia empresa. Los empleados, que siempre habían sido tratados como piezas más en la maquinaria, ahora empezaron a ser escuchados. Ricardo empezó a revisar las condiciones laborales, mejoró los salarios y promovió un ambiente de respeto y cuidado. Aunque al principio muchos pensaron que todo eso era una jugada estratégica para mejorar la imagen de la empresa,
Pronto se dieron cuenta de que el cambio era genuino. Los trabajadores se sintieron más valorados y la moral dentro de la compañía creció. Pero el cambio más significativo para Ricardo fue su relación con las personas que había olvidado. María y Sofía fueron las primeras con quienes trató de reparar el daño hecho. Ricardo había sido insensible y egoísta con ellos, pero ahora quería mostrarles que estaba dispuesto a cambiar. Comenzó a colaborar con ellos en proyectos de caridad, donando grandes sumas de dinero para la construcción de refugios, centros de rehabilitación y programas educativos. Las fundaciones a las que Sofía y María estaban vinculadas comenzaron a recibir el apoyo de Ricardo, no solo con dinero, sino también con su tiempo y su dedicación. A medida que avanzaba en estas acciones, Ricardo entendió que hacer el bien no era solo una cuestión de dinero, sino de cambiar la mentalidad de un hombre que había sido cegado por su propio éxito. Sin embargo, lo que más sorprendió a Ricardo fue el cambio en su hijo. Después de muchos meses de visitas a hospitales y centros de rehabilitación, Carlos comenzó a experimentar lo que parecía un milagro. Aunque ahora Ricardo comprendía que no se trataba de magia, sino de la combinación de la esperanza renovada, el esfuerzo físico y el amor incondicional de su padre. Aunque la recuperación fue lenta, los resultados fueron innegables. Los primeros días fueron difíciles. Carlos sentía dolor y frustración al intentar mover sus piernas, pero Ricardo estaba a su lado en cada paso, alentándolo a seguir adelante. Finalmente, después de varias semanas, llegó el día que Carlos jamás había imaginado posible. Un día, después de realizar un ejercicio de rehabilitación, se levantó lentamente de la silla de ruedas. A pesar del dolor en sus músculos atrofiados, pudo sostenerse por un par de segundos. La sensación era extraña, pero real. Ricardo, que había estado observando desde un rincón, no pudo evitar las lágrimas que se acumularon en sus ojos. Ver a su hijo levantarse de esa manera fue un momento que jamás olvidaría. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Un par de semanas después, Sofía volvió a visitarlos. Ricardo había hablado con ella y María sobre lo que había hecho, sobre cómo intentaba cambiar, pero nunca imaginó que ese día sería tan significativo para Carlos. Cuando Sofía entró en la casa, una corriente de emoción recorrió el aire. Carlos, con el apoyo de su padre, se levantó lentamente. Sofía lo miraba con calma, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. En un movimiento tembloroso, pero decidido, Carlos dio un paso hacia ella, luego otro, y finalmente, cuando llegó frente a Sofía, se detuvo. Era un logro simple en apariencia, pero para él era el triunfo de su alma. Carlos no podía dejar de mirar a Sofía, con una mezcla de agradecimiento y admiración. Finalmente, sus palabras, llenas de emoción, rompieron el silencio. Lo logré, pude caminar. Sofía, sonriendo suavemente, respondió: Lo sabías, ¿verdad? Siempre has podido, Carlos. Solo necesitabas creer. Ricardo, de pie detrás de su hijo, sentía que todo el peso de su vida se había aligerado. En esos momentos entendió algo fundamental. La verdadera cura no estaba en lo físico, sino en lo emocional. Carlos había sanado, no solo porque sus piernas comenzaran a moverse, sino porque su espíritu había encontrado la paz. Y todo gracias a la niña que había tocado su alma, y que ahora había tocado la de él. En ese instante, Ricardo comprendió que lo que había comenzado como una búsqueda frenética por encontrar respuestas se había convertido en una lección sobre la importancia del amor, la redención y el perdón. Había perdido muchas cosas a lo largo de los años, pero también había ganado mucho más,
porque al final no era el poder ni el dinero lo que realmente importaba, sino las relaciones, la humanidad y la capacidad de cambiar. Y, mientras observaba a su hijo dar sus primeros pasos, Ricardo sabía que este era solo el comienzo de una nueva vida para ellos. La transformación de Ricardo era palpable, tanto en su forma de ser como en la manera en que se relacionaba con el mundo. El hombre que antes se había definido por su poder y su ego, aquel que pensaba que el dinero y la influencia lo harían invencible, ahora se veía como alguien más humilde, más centrado en los demás. El egoísmo que había guiado sus decisiones en el pasado había sido reemplazado por una preocupación genuina por el bienestar ajeno. Ricardo comprendió finalmente que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar a los demás. Sofía, la niña que una vez había sido una intrusa en su mundo, ahora se había convertido en una presencia vital en su vida. La niña, con su visión única del mundo, con su capacidad de tocar las almas, había sido la chispa que encendió el fuego de la transformación en Ricardo y Carlos. Sofía no solo curaba a través de su toque, sino que había hecho algo mucho más grande. Había logrado tocar sus corazones. A su manera, Sofía había sanado las cicatrices que tanto tiempo estuvieron enmascaradas bajo la capa de orgullo de Ricardo. A medida que pasaban los días, Ricardo y Sofía trabajaban juntos en una serie de proyectos sociales, proyectos que antes él habría visto como insignificantes o innecesarios. Juntos se dedicaron a restaurar vidas, a devolver a las personas la esperanza que se les había escapado. Sofía, con su capacidad única para entender el sufrimiento humano, le enseñó a Ricardo a mirar más allá de las soluciones superficiales, a adentrarse en las raíces de los problemas, a escuchar con el corazón. En cada gesto que realizaban, en cada acción que emprendían, Ricardo sentía que se acercaba más a la esencia de lo que realmente importaba, la conexión entre los seres humanos. Una de las acciones más significativas que emprendió Ricardo fue la compra de una casa para María y Sofía. Después de todo lo que habían pasado, después de todo el sufrimiento que habían tenido que soportar debido a las decisiones equivocadas de Ricardo, era hora de que tuvieran un lugar seguro, un lugar donde pudieran comenzar de nuevo. La casa fue construida con esmero, cada rincón diseñado para brindarles comodidad, paz y un hogar lleno de amor. Cada pared, cada habitación, reflejaba el respeto que Ricardo sentía por ellas y el deseo de darles algo que nunca les había ofrecido antes: dignidad. El día en que entregó las llaves de la casa a María, un gesto simbólico que significaba mucho más que un simple acto material, Ricardo estaba nervioso, pero también emocionado. Al entregarle las llaves, dijo con voz firme, pero cargada de emoción: «Esto no es caridad, María. Esto es un reencuentro con lo que merecen, un nuevo comienzo. He aprendido que lo que realmente importa no es lo que uno tiene, sino lo que es capaz de dar». María, con lágrimas en los ojos, aceptó las llaves sin palabras. No necesitaba más explicaciones, ya lo había entendido todo. Sabía que, a pesar de los errores del pasado, Ricardo había cambiado, y ese cambio era algo genuino. La casa no solo representaba un techo, sino una oportunidad para ellas de reconstruir sus vidas, de recuperar el sentido de pertenencia, de sentir que el mundo ya no les debía nada. Por primera vez en mucho tiempo, María se sintió esperanzada. A partir de ese momento, Ricardo y su familia empezaron a vivir de manera más simple, con más compasión y humanidad. Ya no buscaban las posesiones materiales como medida de su éxito. La vida de lujo, el constante afán por acumular riqueza, se había desvanecido y en su lugar había una nueva perspectiva sobre lo que significaba vivir con plenitud.
Ya no necesitaban nada de lo que antes tenían para sentirse completos. Habían descubierto que la verdadera riqueza estaba en las relaciones, en la bondad compartida y en la transformación interna. La familia de Ricardo comenzó a reunirse de una manera diferente. Las conversaciones en la mesa ya no giraban en torno a contratos y negociaciones, sino a los pequeños detalles de la vida diaria, a los momentos compartidos, a las experiencias de crecimiento que cada uno de ellos estaba viviendo. Carlos, ahora más seguro de sí mismo, estaba descubriendo una nueva forma de ser. Aunque su recuperación no había sido rápida ni fácil, lo que realmente había sanado en él era su espíritu. Ya no veía su silla de ruedas como un límite, sino como un recordatorio de su fortaleza interna, de todo lo que había superado y de todo lo que aún podía lograr. Con cada paso que daba, Carlos se sentía más libre. La sensación de volver a caminar, aunque frágil y con incertidumbre, le dio una sensación de control sobre su vida que antes no había tenido. Lo que más le impactaba era la cercanía que sentía con su padre. Había aprendido a apreciar a Ricardo, no solo como un padre, sino como un ser humano que también había pasado por un proceso de transformación. Alguien que, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a cambiar por él. Ese era un tipo de amor que Carlos nunca había experimentado con tanta claridad. Sofía, con su mirada serena y su sonrisa en el rostro, observaba desde la distancia, entendiendo lo que estaba sucediendo sin necesidad de palabras. Para ella, el proceso de curación no era solo físico, sino emocional. Sabía que la verdadera sanación venía del interior, y esa transformación no solo se reflejaba en las piernas de Carlos, sino en el corazón de toda su familia. Sofía, en su sabiduría, siempre había sabido que lo más importante no era lo que las personas podían tocar, sino lo que podían sentir. El poder de la curación interior era algo que no se podía medir, pero su impacto era profundo y duradero. El poder de la curación, pensó Ricardo, mientras observaba a Sofía con gratitud. No está en la magia de los gestos, ni en las riquezas materiales, sino en la capacidad de transformar el corazón humano. Sofía lo había mostrado desde el principio, y ahora él lo entendía. La verdadera riqueza no estaba en lo que podía acumular, sino en lo que podía dar. La vida de Ricardo, de su familia, de María y Sofía, había dado un giro completo. Ya no vivían en el mundo de las apariencias ni de las falsas promesas. Ahora sabían lo que era realmente importante: la compasión, el amor incondicional y la fuerza transformadora de un corazón dispuesto a cambiar. Y a pesar de las dificultades que aún quedaban por delante, sabían que el verdadero camino hacia la felicidad no pasaba por lo que uno tiene, sino por lo que uno elige ser. En ese momento, Ricardo comprendió que su vida había comenzado de nuevo. No porque todo fuera perfecto, sino porque había encontrado lo que realmente importaba, y eso, para él, era un regalo que no se podía medir con dinero. La transformación interior de su corazón y su conexión con los demás eran ahora su mayor tesoro.